Aquí está Mario Negri, que ya lo estamos viendo en este momento con nuestro compañero Jerónimo Mura en su despacho, allí en la Cámara de Diputados. Jero, Negri, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Helio. Aquí estamos junto al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. Un interbloque que hoy no acompañó este debate, que no quiso dar quórum desde un inicio. ¿Qué pasa, Negri, con este proyecto? ¿Qué cosas no le cierra a Juntos por el Cambio que han decidido no votar a favor de esta ley? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, el debate lo estamos dando, va a ser hasta lo último. No dimos quórum, pero eso es parte de un juego parlamentario que simbólicamente lo que quiso mostrar es la gravedad de la ley que enviaron y que nadie esperaba en esa magnitud. Si ustedes tienen en cuenta las declaraciones del propio jefe de gabinete hace una semana, o las que durante la semana se dijeron que solamente había una emergencia social, una emergencia sanitaria y obviamente algunos temas vinculados a la economía, pero se nos decía que no había emergencia pública al modelo de lo que fue el 2002, porque la Argentina no es la del 2002, está muy lejos de eso. Sin embargo, llegó un proyecto de ley con 85 artículos, donde el primero declara la emergencia pública, financiera, económica, bueno, tierra arrasada declaraba. Y el último artículo, el 85, era peor que el que Dromi hizo en la época de Menem, el doctor Dromi, porque ahí pedían facultades extraordinarias para fusionar, liquidar, cerrar, abrir empresas del Estado, entes autárquicos del Estado, bueno, que nos puso muy mal, yo lo manifesté públicamente y al otro día lo sacaron, dijeron que lo habían puesto sin querer. Obviamente, ¿frente a qué situación estamos? Estamos frente a una situación donde nosotros creemos que hay una dificultad en la economía, no menor a las que en otras oportunidades hubo, recurrente en el país, que estamos dispuestos a ayudar a resolver todos los problemas porque nosotros también tenemos responsabilidades, terminó un gobierno, en muchas cosas se avanzó y en otras no, pero el gobierno nos sorprendió persistiendo en un modo de resolver los problemas que nosotros creíamos que estaba terminado. En el 2002 se dictó una ley de superpoderes y emergencia que la fueron prorrogando tanto tiempo que duró hasta el 2016. En el gobierno de Cambiemos nosotros le devolvimos al Congreso todas las facultades y siendo minoría. Primera observación. Segundo, ¿hacía falta esta gula de poder? No hace falta. Muchos de los temas que están en la ley se pueden resolver solos por afuera y algunos otros no ameritan, tienen inconstitucionalidades y después golpea muy fuerte con un impuestazo al que lo disimulan, que recae sobre el campo, sobre los jubilados y esencialmente sobre los sectores medios. Negri. Ellos dicen que es solidaridad, nosotros creemos que tienen que decir la verdad. Recién, bueno, tocó tres puntos sensibles, ¿no? Habló de los jubilados, habló del campo, de las retenciones y los sectores medios. Quiero centrarme en cada uno de estos tres puntos. En primer lugar, sobre el tema jubilados, ¿no? Porque, bueno, ahora se conoció que podrían llegar a eximir a los jubilados docentes y jubilados científicos. ¿Ustedes estarían conformes con esto? Yo no estoy en contra de los docentes y menos de los científicos. Lo que me preocupa son los que quedan afuera. ¿Qué es lo que está en juego ahí? La Corte Suprema hace mucho tiempo resolvió en el caso Badaro que tenía que haber una fórmula de actualización de las jubilaciones. Durante el kirchnerismo esa fórmula era crecimiento y salario. No podían incorporar inflación porque la tenían escondida, nadie la conocía. Después el gobierno del presidente Macri trajo la famosa fórmula que el 70% se actualiza por inflación, el 30% por crecimiento. Sí. Pueden decir ellos que a lo mejor Macri pensaba que la inflación iba a bajar. No importa, vamos a los hechos. Sí. Sí, bueno, no importa, pero esa movilidad existe. Y obviamente en aquel momento casi quemaron la ciudad de Buenos Aires porque decía que los jubilados iban a cobrar menos. Ahora descubrieron que dentro de la caída del salario como efecto de la devaluación, efecto de la inflación, los únicos que se aproximan
a la inflación con la que va a terminar el año en sus ingresos son los jubilados, casi 52%. Sí. Entonces, ¿qué le piden al Congreso? Suspender la movilidad, tienen que decir la verdad, es decir, que no cobren eso que les va a corresponder. Sí, por y lo a cambio menos... de eso dice que en 6 meses, Sí, perdón, no, que en 6 meses van a mandar una nueva fórmula. Sí. Exacto, no, sí, esto que usted decía, ¿no? Suspender la movilidad, entonces por lo menos por 6 meses, porque hablan de tener esta facultad por 180 días, y de alguna manera Sí. es cierto que además de quitarle previsibilidad al jubilado, porque no sabría cuáles serían sus saberes o los aumentos de sus saberes, de alguna manera achatan la pirámide jubilatoria, ¿no? Achatan la pirámide y lo que tienen que decir ellos, con sinceridad, mire, queremos ahorrar por vía de ingreso. Una de las patas que hemos tomado son las de espalda de los jubilados. Con ello juntamos 6.000 millones, 4.000 millones. ¿De qué manera? Le decimos que le vamos a dar 5.000 pesos a fin de año, en enero y en febrero. Pero no se incorporan a la jubilación, son fijos. Entonces, que no intenten mentir, que le digan la verdad. Eso es lo que... Ahora, usted me dice... En estos 4 meses que ellos pensaban y festejaban que habían ganado después de las PASO, ¿no pudieron haber hecho una fórmula y haberla traído para discutir? ¿Por qué quieren llevarse la facultad? Otra le propongo, ¿por qué no dejan esta fórmula, ya que dice que no los van a perjudicar, y manden en 20 días una nueva fórmula? Claro, lo que dice que O con no esta... la hicieron, lo o que no dice- pudieron estudiarla. Claro, no, es cierto que no hicieron una nueva fórmula, ahora también lo que dicen es, si mantienen esta fórmula con este nivel de inflación, se le tendría que dar cerca de un 60% de aumento a los jubilados y es imposible para las arcas del Estado, ¿no? Ah, bueno. Bueno, ¿y por qué quemaron la ciudad cuando nosotros pusimos la inflación? Diciendo que iban a ganar menos. Entonces, lo que tiene que hacer uno en esta Argentina, hasta que no nos sinceremos, y hablemos con franqueza, tanto nosotros como ellos de los problemas que hay, pero no lo disfracen. No digan que los jubilados van a pasar a ser los nuevos millonarios de la Argentina con lo que le van a dar. Díganle que le van a sacar. Díganle que tienen otra fórmula. Ahora, dejen de sacar facultades, porque hemos podido recuperarla después de 16 años. Trabajen en una fórmula, a lo mejor no nos gusta, pero digan la verdad. Ese es el problema que tenemos. En segundo lugar, con el campo. Pasa lo mismo. Primero dijeron que no, que compensaban, que le ponían uno móvil, que eso compensaba la inflación. Y usted sabe que para mover retenciones no hacía falta venir acá, porque hasta el 30% estaba autorizado, Sí. y le metieron el 33%. Yo les quiero avisar una cosa. Todos los gobiernos, es cierto, recurren al campo. Es cierto. Le ponen la cabeza encima, pero hay que tener cuidado porque los márgenes de rentabilidad no son lo mismo. En el gobierno de Macri, mire, en 3 años le tocó primero una pérdida por inundaciones y la última por sequía, 10.000 millones de dólares. Les quiero decir que si piensan ir a buscar plata de ahí mucho más, ¿no? Por retenciones, fíjese usted que lo que va a suceder, Bueno. si no llueve mucho en enero, Claro. que van a tener otra sequía. Bueno, sí, las perspectivas Entonces, climáticas son muy a ver. malas para el campo y es cierto esto que usted marca Bueno. de la rentabilidad. De hecho, se ha hecho un muy buen trabajo desde la bolsa de cereales en donde muestran la rentabilidad que hoy tendría, por ejemplo, la soja con un 30% de retenciones y es solamente un 2%. Es muy, muy baja y no estamos hablando del 33% todavía. Pero hoy también se habló de la... sí. Neyri, perdón, hoy también se habló de la posibilidad, y de hecho lo hizo vía Twitter el propio presidente de la Nación, de esto de empezar a utilizar retenciones segmentadas, ¿no? Para los pequeños productores y las cooperativas. Yo creo que cuando esos temas son muy serios hay que dejar el Twitter de lado, porque a veces eso se convierte en una cloaca. Lo que hay que venir en el Congreso, y a nosotros nadie nos ha planteado nada de eso, y nosotros queremos colaborar. Le digo, hasta hace menos de 20 segundos que empecé la nota con usted, hablé con los responsables de la comisión, nadie ha hablado con ellos sobre esto. Lo estarán haciendo ellos o quienes lo acompañaron a darle superpoderes. Nosotros, todo lo que sea en beneficio, en particular, estamos dispuestos a conversar, pero también quiero decir, y entiendo, sé leer, que el gobierno está buscando un ajuste muy fuerte sobre ingresos.
Sobre el gasto no habla nada. No existe esa palabra. Sobre ingreso, ¿para qué? Cargado de facultades. ¿Para qué? Para juntar unos 2 puntos del PBI, seguramente ir al fondo, que es cierto que hay un problema de financiamiento a corto plazo, que estamos dispuestos a acompañar, a discutir si es necesario y ayudar, y decirle, mire, yo acá tengo el 2% del PBI por vía de recaudación y además me llevo todas estas facultades porque si las tengo que prorrogar, las prorrogo. Como los antecedentes de la Argentina fue que una vez se llevaron todas las facultades por 2 años y se las dejaron 12 en el bolsillo, imagínese que usted se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces, ¿por qué no sinceran esa discusión? Y vemos, estamos dispuestos, nosotros no somos dueños de la verdad. Pero acá, ¿cuál ha sido la razón por buscar 11 delegación de facultades? Hay bienes personales. Se modifica la alícuota, pero dejar una base imponible de 2 millones de pesos. Exacto, 31.000 con las 2 dólares. devaluaciones que hubo. Bueno, con las 2 devaluaciones que hubo, yo le digo, mire, cuando nosotros pusimos 2 millones de pesos, nos decían que matábamos a la clase media, que no iban a poder pagar nadie, que esos 2 millones de pesos los cubría una casita y un autito. Ahora ni la bici cubren con eso. Entonces, ni la bici, a ver, es cierto. ¿quién va a golpear más? Lo que usted dice es que, bueno, que hoy... ¿Va a golpear más los sectores medios? Claro, va a ser mucha la gente que va a tener que pagar bienes personales. Muchísima la gente porque la base disponible es de 2 millones de pesos. Hay un achatamiento, hay una ampliación de la pirámide, ¿no? Porque tienen que buscar, recaudar. No digo que esté mal que usted trate de recaudar. Y el gasto. A la par usted suspende el consenso fiscal. Sí. Todas las provincias de todos los colores políticos han aceptado y han firmado. Sí, incluso los gobernadores radicales, ¿no? Digo, incluso los gobernadores radicales por supuesto, dije todas. Claro. Que uno lo que cree es que principalmente lo que quieren es volver a tener el ingreso de ingresos brutos, ¿no? Pero por supuesto, yo no hago distinción, hay que ser serio y objetivo. Pero habrá gobernadores, como era antes del consenso fiscal, que eran más prudentes. Tenían 1% de ingreso bruto, pero había otros, como en una provincia, como la mía en Córdoba, que estaba como en el 6%. Entonces, si algunos son precavidos, no castigarán mucho, pero si usted vuelve con ingreso bruto, impuesto al sello, van a recaudar, pero también lo va a pagar la gente. Claro. Porque es uno de los impuestos más perversos, usted sabe que va en cascada. Entonces, pregunto otra cosa. A lo mejor eso encontraron la solución. ¿Es un impuesto nuevo el 30% de impuestos sobre los dólares? Sí. ¿Es un impuesto o no? Si es un impuesto nuevo se necesita una mayoría especial. Porque la creación de impuestos la pusieron en la ley porque no puede ser por facultad delegada. Faltan aclarar muchas cosas. ¿Creen que los millonarios son solamente los que viajan? Hay mucha gente que hace un esfuerzo, los sectores medios. Bueno, ¿sabe por cuánto tiempo lo colocan? Por 5 años. Sí, es cierto. Es una facultad que tiene por 5 años. La emergencia pública la ponen por 1 año. Después adentro hay facultades delegadas que tienen 4 o 5 años, ejercicios fiscales, otras que no tienen fecha. Y eso está prohibido en la Constitución. Otro punto, que es muy serio, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero lo sufre. ¿Qué necesidad hay de intervenir los organismos reguladores? Hay 7 organismos de regulación. ¿Cuál cree que era la intención? ¿Cuál cree que era la intención? Porque les gusta intervenir, porque gobernaron 10 años con todos los organismos intervenidos. Y yo le digo que la experiencia de la Argentina, cuando usted delega facultades del Congreso, cuando le entrega superpoderes y cuando interviene organismos, la consecuencia es discrecionalidad, falta de competencia en el trabajo y por lo general termina en corrupción. Así pasó con Escanca, así pasó con el accidente de Once. Si no hacía falta, usted sabe que en el 2017 se designaron los miembros por concurso público de oposición y antecedentes por primera vez en ese organismo. Y el jurado estuvo integrado, inclusive por exministros, en el caso de energía, de todos los partidos. Ahora, ¿tengo un problema con la economía? Sí, señor. ¿Cuál es el problema que tiene? Congelar tarifas. Mire, este gobierno
que terminó, congeló el gas hasta enero y la electricidad hasta abril. Sí. Podrían seguirlo por decreto. ¿Por qué buscan facultades delegadas? Ahora, Negri... Dos, Sí. no dicen tampoco por qué tiempo. La ley le autoriza a renegociar los contratos también. No hacía falta venir a buscar esto. Entonces, estamos frente a un cuadro de situación que yo hubiese preferido, después del discurso del presidente, que hubiese instalado un diálogo, aunque estemos o no de acuerdo, para ver primero si podíamos romper ese punto de inflexión de una Argentina que vive de emergencias invocadas para llevarse facultades que obstruyen la división de poderes y que perjudican a la gente. Ahora, Negri, ¿por qué cree que los gobernadores radicales, Valdés, Suárez, decidieron acompañar Morales? ¿Pero usted, acompañar qué? La suspensión del consenso fiscal. Bueno, y si se lo dan a todas las provincias, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Qué quieren que actúen como bonzo? No, pero obviamente, si también está bien, pero firmaron dificultades financieras en su provincia. Pero firmaron una cosa con el gobierno de la coalición en la que eran parte y ahora que borran con el codo lo que antes estaban de acuerdo, digo. Pero ¿y si el gobierno es el que impulsa la disminución del consenso fiscal? ¿Y qué se van a quedar ellos solos y todas las otras provincias van a seguir? Bueno, me parece como mínimo que sería un acto de ingenuidad frente a la situación que se vive. Yo no condeno a ningún, dije, fui preciso, que hay que ver si hay gobernadores que abusan de esta suspensión, porque usted recuerde que acá hubo un gran esfuerzo para bajar el déficit, que también nos costó a nosotros por errores propios y también costó electoralmente, pero que llevó a un déficit primario que está en el 0,5, el 1, sin contar el financiero, pero que nosotros habíamos recibido con el 8, y no había sido solo por vía de ingreso. Dentro de eso, las provincias habían recibido recursos como nunca en su vida, le habían pagado los juicios, y además de eso, el gobierno no ha hecho diferencia a la transferencia de fondos, actuó, en mi criterio personal, muy democráticamente, pero con mucha ingenuidad. No le iban a pagar de la misma manera. Pero bueno, ahora hay una dificultad, yo la reconozco. Ahora, no hay una emergencia como el 2002. No hay una ni siquiera como en el 2015, porque el gobierno le ha dejado malos números, termina su mandato, en términos de inflación, de caída de la actividad, la crisis se profundizó, pero también le dejó superávit energético, superávit de gas, también le dejó un tipo de cambio competitivo, aunque poco, le dejó el doble de la reserva o el triple de la que ellos dejaron cuando se fueron. Entonces, pero es cierto hay que juntar también todo, hacerse cargo. Es cierto, pero también con muchas dificultades. Sí, claro. Ahora, Negri... Acabo de decirlo, Sí. Ahora, bueno, sé que lo tenemos que liberar porque tiene otro compromiso, pero antes una última pregunta, porque usted hablaba recién del ajuste, ¿no? Y hablábamos principalmente de los jubilados, que es por quienes más nos tendríamos que preocupar. Usted decía, pretenden ahorrar con los jubilados. ¿Cuándo va a llegar el ajuste de la política que tanto estamos esperando todos? Porque se pide solidaridad a la gente, pero... la iniciativa del gobierno, que lo tenga. Mire, eso, quiero ser franco, cuando usted lo dice la gente le aplaude, no tengo ninguna duda. Pero definan cuál es el ajuste de la política. Y nosotros lo acompañamos. No tengo ningún problema. Bueno, no es un problema de 2 sueldos, 3 sueldos. Mire, pero la sumatoria, el ajuste, digo, la sumatoria de varios sueldos, de dietas, de pasajes, de asesores. Cuénteme a mí en eso. Nosotros bajamos mucho. Es más, la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Monzó, bajó más de 500 millones de gastos. ¿Se puede bajar más? Debe bajar más. No tengo ningún problema. A nosotros no nos van a encontrar con eso disparando para otro lado. Pero el gobierno debería tener un plan. Yo sé que es urgente, que son 8 días, pero tuvieron 4 meses entre las PASO, que ya se sentía en gobierno, y acá lo que hay es una serie de medidas. Creo que pueden tener buena intención, pero me parece que el problema es más profundo. Puede haber creemos nosotros, ellos creen que con esto se va a incentivar el consumo. Sí.
pregunto, a lo mejor puede ser los primeros meses, ¿no? Si usted congela y usted pone en el bolsillo cifra fija o algo en algunos sectores. Ahora, las inversiones, nos preguntamos, ¿se van a detener? Ahora, ¿Van a venir? sí, Porque sí. nosotros tenemos que resolver un problema que no es solamente para que le aplaudan en verano, que ya temperatura va a tener de sobra. Porque así como usted recuperó en Vaca Muerta la energía que vamos a necesitar para adelante, si no hay un proceso de inversión, le quiero decir que la caída es a una velocidad que nadie se imagina, Claro, ¿no? claro. Y eso claro. le estoy diciendo de un gobierno que pagó costo por la recuperación de subsidio y de tarifa, que a lo mejor no lo hizo en mi criterio a la velocidad que tenía que hacerlo, pero que se lo dejó a ellos en un nivel absolutamente distinto Ahora, al que ellos lo dejaron. Negri, coincido en muchos de los puntos que usted recién mencionaba, pero quiero volver al tema del ajuste, porque usted dice, bueno, cuando presidió la Cámara de Diputados Monzó, hubo un ajuste No, en la puse Cámara. un ejemplo, Está bien, pero puede ser muy menor. está bien, pero esos son los gestos que también la gente necesita, por más que sean de acuerdo realmente con menores. usted. También otro de los grandes puntos es Estoy de acuerdo. ¿cuándo estará la decisión política también para que el Poder Judicial tenga también su ajuste? Porque si no, uno ve que Bueno, usted sabe que nosotros lo venimos reclamando hace mucho. No conozco, se comenta Sí. acá en los pasillos que también eximirían al Poder Judicial del artículo 51. No conozco, le quiero decir. Nosotros hace mucho que pensamos, se resolvió de otra manera, Sí. que empiezan a pagar ganancias los que se incorporan ahora, pero la verdad es que hay un impacto fiscal muy alto con la ausencia del pago de ganancias en el Poder Judicial. Lo digo de buena fe, claro. es así, tiene razón usted. Hace mucho que se discute, pero me parece que al toro algunos disparan de agarrarle las astas, ¿no? Entonces, en algún momento, si uno sincera al país, si no hace demagogia, todos tenemos algo que ver. La historia no comienza cuando uno llega. Hay que terminar con la idea fundacional, porque nosotros hemos perdido con el pasado, seguramente por errores nuestros. Ahora, ellos que han vuelto legítimamente, no pueden transmitirle a los argentinos que se están haciendo cargo de la Argentina por primera vez. Así como nosotros tuvimos un pasado y cambiemos en este gobierno, aún con diferencia entre nosotros, y tenemos que hacernos cargo, si ellos también se hacen cargo un poquito de los errores que cometieron, a lo mejor ponemos un punto de inflexión, pero no se puede llegar como Cortés acá, a descubrir América, cuando anduviste navegando durante 20 años. La provincia de Buenos Aires, yo he escuchado situaciones, escuché a la expresidente días pasados, quejándose por la capital, por las obras, que Sí. los helechos tienen luces. ¿Y sabe de dónde lo decía? Dice, y andamos acá en La Matanza pisando barro. Bueno, hace 28 años que gobierna La Matanza. es cierto. Y no le preguntó ahí no le preguntó a la intendenta si tiene barro los pies. Sí, que hoy Digo, es la vicegobernadora. Tenemos que... Bueno, no, y tenía 10.000 millones en plazo fijo. Totalmente. Entonces, de la MUNI, ¿no? Por favor. Lo que digo, a ver, hay que salir de la hipocresía. ¿Saben cuántos años llevamos? La Argentina vive de emergencia en emergencia. Y cada uno que llega, dice que la va a refundar a la Argentina. A la Argentina lo que hay que darle previsibilidad, que sea un país normal, que funcionen las instituciones, que la justicia no maneje el calendario electoral para ver quién gobierna y actuar en esa función, que los que tienen que estar presos estén presos y no salgan más rápido que las medidas económicas que se toman. Un país normal, frente a un mundo muy difícil. Fíjese que toda la conversación nuestra, quiero que me entienda bien, Sí. no hablamos 2 minutos del mundo y la Argentina tiene que hablar mucho más del mundo, porque nosotros creemos que los chinos se despiertan a ver qué estamos haciendo nosotros en el Congreso ahora. Y hay guerra comercial y se está peleando por otra cosa en el mundo. Y China es inevitable y los problemas de Estados Unidos se mueven y nosotros somos un país muy vulnerable y no podemos redefinir la región. Hay que sacar la ideología de la discusión del crecimiento económico,
qué vendemos, qué exportamos, de qué manera, porque si queremos seguir viviendo de lo nuestro o además gastarnos lo que no tenemos, obviamente que se irán unos, vendrán otros, pero hay problemas estructurales que tenemos que hablarlo. La inflación nos ha hecho goles a todos. Totalmente. A los radicales, a los peronistas. Entonces, muchachos, no vengan a hablar de los pobres de ahora, hablemos de la pobreza, que es una inmoralidad. Negri, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, un gusto. Puede hacer que pueda volver al recinto. Sí, por supuesto. Vaya, muchísimas gracias. Gracias. gusto, ¿eh? Hasta luego. Muchísimas luego. gracias, Jero. A vos también. Bueno, hasta allí, Mario Negri. Hasta luego. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí porque a la vuelta nos vamos a meter con la letra chica de esta ley de emergencia que se está tratando en el Congreso de la Nación en este momento. Vamos a contarte, bueno, qué pasa con este 30% adicional para el dólar. ¿Qué va a pasar con las retenciones? ¿Serán o no